Muy buenos días a todas y a todos. Quería empezar dando las gracias al Ayuntamiento por invitarme. Es un proyecto de ayuntamiento que conozco relativamente desde hace poco, desde que supe que iba a venir, investigando, me he metido a la página web, hoy he conocido a los principales agentes del ayuntamiento y realmente es como si nos conociéramos desde otro lugar y desde otra vida, porque casi todas mis líneas de confluyen en lo que se está haciendo aquí y por lo tanto me encuentro muy feliz y quería dar las gracias por esta invitación. Después de oír las palabras del alcalde, voy a empezar la charla con una anécdota, ¿no? Es una anécdota que se remonta hace muchos años, cuando yo empecé a dar clase. Yo empecé a dar clase en el 1994, es decir, hace mucho tiempo, no quiero ni contar cuántos años, y como casi todos seguro de los que estamos aquí, de las que estamos aquí, me pasó una cosa, ¿no? Y es que tú te pasas toda la carrera, toda tu infancia, todo tu proceso educativo criticando cómo estás siendo enseñada, porque en muchos casos no te gusta cómo estás siendo enseñada, pero resulta que cuando te pones a dar clase reproduces ese sistema. Ese es el fenómeno, ¿no?, de la reproducción. Y es uno de los problemas más graves que yo creo que hay que atajar en estos momentos en el contexto educativo. Bueno, pues en ese año, en 1994, yo empecé a trabajar en el departamento como becaria de investigación. Ya el segundo día apareció el jefe de mi departamento y me acuerdo perfectamente que con un dedo me señaló y me dijo: María, a partir de mañana tienes que empezar a dar clase, ¿no? Entonces yo me preocupé muchísimo. Claro, yo había hecho la carrera de Bellas Artes, no había hecho la carrera de Magisterio. Enseguida me puse a acumular información para esa clase que tenía que dar al día. Y recuerdo que durante mucho tiempo di clases de esa manera tóxica, que ahora vamos a ver qué significa este concepto, hasta prácticamente 10 años después, ¿no? Yo durante 10 años fui esa profesora que no me hubiera gustado ser, pero que necesité esos 10 años para empezar a pensar qué profesora quería ser. Y hay un momento que de todo ese cambio, que es una conversación con mi abuelo, ¿no? Yo tenía mucha confianza con él y recuerdo que estaba hablando con él y yo le decía: no sé qué hacer en mis clases, no sé cómo cambiarlas, veo que hay una necesidad de cambio, pero no sé cómo llevarla a cabo. Y recuerdo que mi abuelo, una frase que quiero compartir con vosotras, y la frase es que... ¿Se me escucha? Sí, que es que no sé por qué está como intermitente el micrófono. ¿O sí? Sí. Vale, bueno, pues volvamos a ese momento que estoy ahí con mi abuelo. Y la frase que me dijo es que si luchamos podemos vencer y que si no luchamos estamos vencidos. Yo recuerdo perfectamente esa frase, se me quedó súper grabada en la cabeza y me acompaña durante toda la vida. Y creo que esa frase exactamente... ¿No funciona bien? Mejor pero me quedo con esto. Sí. Vale. Bueno, pues esa frase es exactamente lo que ha dicho Luis, ¿no? Es decir, todo el discurso de Luis tiene que ver con esa voluntad de cambio y creo que esa voluntad de cambio se refleja en esa frase. Es decir, si nos atrevemos, si somos capaces de ejercer el cambio en la realidad, podremos llevarlo a cabo, pero si no somos capaces de dar ese primer salto, de tirarnos a la piscina, estamos ya vencidos. Así que acordaros de la frase que a mí me vino muy bien, ¿no? Si luchamos podemos vencer y si no luchamos ya estamos vencidos. Bueno, pues una vez que he explicado esta anécdota con mi abuelo, voy a empezar a dar la charla y aunque han hecho una presentación muy extensa sobre mí, que casi no hace falta que vuelva a hacer, sí que me gusta, yo no sé si se podrían apagar estas luces de aquí, porque así se vería mejor la pantalla. Me gusta mucho empezar la charla con esta foto. Esta foto que tenéis aquí es un momento de una de mis clases y aunque os parezca increíble, este es el momento de la evaluación. Durante muchos tiempos yo estoy experimentando sobre nuevos formatos y llevando el arte a los procesos educativos y este año en concreto una de las estudiantes se inventó este proceso de evaluación que consiste en la entrevista performativa. Consiste en que un estudiante viene, en este caso ella quería volver la experiencia un poco más performativa poniéndose un gorro, yo, como podéis adivinar, soy la que estoy debajo de la cabeza de pájaro. Y lo que hacemos es conversar sobre qué ha pasado en la asignatura.
Al final de la conversación normalmente se negocia una nota, así con un sistema que básicamente es ¿te parece bien un 9? Sí, no, vale, fin, ¿no? Y ya está puesta la nota. Porque claro, la nota, como todos sabemos, los que estamos aquí, no es lo importante, ¿no? Lo importante es todo el proceso de aprendizaje y lo que produce este tipo de evaluación performativa, creativa y crítica es que la nota se desplaza del centro y aparece al final porque no tenemos más remedio que ponerla, pero no se configura como el centro del proceso de aprendizaje, no está en el centro del proceso, que es lo que ocurre muchas veces con las notas en el sistema educativo. Entonces, es una foto que me gusta mucho, sobre todo para contaros que aunque yo no soy profesora ni de infantil, ni de primaria, ni secundaria, soy profesora de universidad, llevo muchos años dando clase y lo que de alguna manera transmito en mis charlas, yo lo hago en mi aula. O sea, que no soy la típica profesora de universidad que viene aquí a hablar a los profesores de enseñanzas medias sobre lo que hay que hacer sin experimentarlo, ¿no? Yo lo experimento día a día y además me he llevado muchos disgustos muchas veces por hacer este tipo de cosas y lo vivo en mis propias carnes. Como han comentado antes, aparte de mi labor como profesora, he escrito diferentes publicaciones, todas ellas de cosas que seguramente estáis llevando a cabo en el aula y que de alguna manera sirven para dar nombre a esas cosas que estáis haciendo, ¿no? La primera es Reduvolution de 2013. Ahora mismo, desde el año pasado, estoy trabajando con este concepto del Art Thinking, que ahora explicaremos más bien, y que está súper alineado con lo que se está haciendo en el Prat. Y además me gusta como innovar en la formación del profesorado, cosa que muchas veces no se puede hacer, como bien sabéis, desde las instituciones públicas, de tal manera que me creo escuelas al margen de lo institucional. El año pasado trabajé y creamos con el colectivo Pedagogías Invisibles la Escuela de Art Thinking. Esta foto que tenéis aquí, que también es la foto que da inicio a esta charla, es de una de las sesiones de la Escuela de Art Thinking. Es una sesión sobre arquitectura y aprendizaje, en la que Miguel Braceli, que es un arquitecto, nos enseñó matemáticas a través del arte en el espacio público. Y esto que tenéis aquí en la foto es una clase que sucede en una plaza y que utiliza el arte como una metodología para enseñar algo que parece tan complicado como las matemáticas. Y además, yo creo mucho en las redes sociales, sobre todo por el proceso amplificador y por la necesidad de comunidad que tenemos los profesores innovadores, de tal manera que aquí os dejo mi blog, mariacaso.es, para que sigamos comunicándonos una vez terminada la conferencia. Y bueno, hay un montón de recursos de todas las cosas que voy a decir hoy, por si queréis trabajarlas luego. Bueno, pues después de esta explicación, vamos ya a meternos en faena, vamos a hablar de qué es lo que podéis hacer o qué deseáis hacer cuando lleguéis a ese primer día de clase, que no sé exactamente cuándo es. ¿Es pasado mañana o es la semana que viene? El 11, ¿no? El 12. Vale. Sobre todo, mi charla va como muy enfocada para que ese día 12 lleguéis y no hagáis lo mismo de siempre. a ver si lo consigo. Pero para reflexionar sobre lo que hacemos en el aula, muy importante reflexionar sobre lo que ocurre fuera del aula. Entonces vamos a empezar, aunque al principio os parezca así un poco raro, a ver qué pasa en el exterior. Entonces yo he seleccionado aquí unas fotos que me parece que tienen mucho que ver con cosas importantes que están pasando en el exterior del aula. Por ejemplo, a mí me parece muy importante reflexionar sobre la familia Simpson. ¿Por qué? Porque estoy segura de que en esta sala no hay nadie que no conozca a la familia Simpson. ¿Hay alguien que no la conozca? Que levante la mano. Nada, ni una sola mano levantada. Bien, pero es que además, y sobre todo el público más joven, tenemos unas nociones de la familia Simpson, tenemos tanto conocimiento con la familia Simpson que es realmente increíble. Por ejemplo, ¿cómo se llama la hija mayor de la familia Simpson? Lisa, vale. ¿Cómo se llama el dueño de la tienda donde va a comprar la familia Simpson así normalmente? Apu, muy bien. ¿Cómo se llama? Esta es un poco más difícil. ¿Cómo se llama el director del colegio donde van los hijos de la familia Simpson? Skinner, que si os dais cuenta es un gran nombre para un director de colegio. Porque, claro, no está elegido al azar, ¿no? Sino que tiene que ver con psicólogo conductista. Vale, estas son como más o menos fáciles. Pero ¿hay alguien aquí que me podría decir cómo se llaman las hermanas de Marge? Patty y Selma, muy bien.
Y ya la pregunta de matrícula, Pati y Selma, ¿están depiladas o no están depiladas? No están depiladas, muy bien, un aplauso para la audiencia. Porque vamos, os lo sabéis muy bien, ¿eh? Tenéis muchos conocimientos de la familia Simpson. Si tuviera que poneros una nota, os pondría una nota alta. Pero mi pregunta va evidentemente más allá. ¿Por qué tenemos tanta información de la familia Simpson? Y sobre todo, y esto es muy importante, ¿tenemos esa misma información de la familia que vive al lado nuestro? No. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues está ocurriendo que desde hace unos años, desde que hay tantas redes sociales, desde que hay tanta tecnología, estamos viviendo en un mundo dominado por la hiperrealidad. La hiperrealidad es este conjunto de imágenes que tenemos a nuestro alrededor y que influyen en nuestro día a día más que la realidad misma. A lo mejor este año, en vez de poner a la familia Simpson, voy a tener que cambiar y poner Juego de Tronos o poner alguna de las series de Netflix, porque si os dais cuenta hay una evolución hacia esa cultura visual que ahora mismo es como la que más impregna nuestro día a día. Seguro que si preguntase, muchas de vosotras veis series compulsivamente y el tema de las series es como un elemento visual muy central en nuestro día a día. Bueno, pues esto que está ocurriendo, ¿creéis que afecta a la educación? Absolutamente. No solo a la educación artística, a la educación en general, ¿no? Porque qué valores, qué contenidos, qué conceptos hay detrás de estas series, ¿no? Este es un factor muy importante que afecta a toda la sociedad en general, pero yo creo que afecta de manera específica al mundo de la educación. Otro tema súper importante en nuestra realidad social es el del hiperconsumo. Esta foto que tenéis aquí, como veis, estas fotos son un poco como para hacer gimnasia mental. Es una foto bastante potente, una campaña de Sisley, que es una marca de ropa. Y fijaros que es una foto en la que hay dos chicas que parecen como yonkis de la moda, ¿no? Lo que están es como esnifando un vestido. A mí esta foto me parece que es muy representante de lo que está ocurriendo ahora mismo en la cultura social, en la cual, y esto es algo que está muy conectado con lo que se está haciendo aquí en el Prat, hemos dejado de ser ciudadanos y ciudadanas para convertirnos en consumidores y consumidoras. Nuestros gobiernos, nuestros ayuntamientos, nuestras escuelas ya no nos conciben como ciudadanos y ciudadanas, sino que nos conciben como sujetos comprantes, ¿no? Y esto realmente está modificando y impregnando toda la sociedad. Hay muchos niños, muchos adolescentes que ya no apuestan por un proyecto de los vínculos o un proyecto de los sentimientos y de lo que tiene que ver con conectarse con otras personas, sino que trabajan por un proyecto de las cosas, ¿no? Lo único que quieren es acumular y acumular cosas. Y eso tiene que ver con este hiperconsumo que nos impregna. ¿Y cuál sería la única forma que tenemos realmente para parar este hiperconsumo? La educación otra vez, ¿no? Por lo tanto, el trabajo de una profesora, de un profesor, está íntimamente relacionado con esta foto. Y el hiperconsumo está relacionado con Miley Cyrus, no, con Miley Cyrus también, pero básicamente está relacionado con este otro concepto muy interesante del terrorismo visual, ¿no? Es decir, toda esta hiperrealidad que tenemos a nuestro alrededor no es una hiperrealidad cosmética, no es algo banal. Todo lo que vemos en estas series, en la publicidad, en el cine, nos afecta mucho y fundamentalmente nos afecta para producirnos ciertos tipos de miedos, que son esos terrores visuales, ¿no? Probablemente el miedo más grande que hay en estos momentos en Occidente es el miedo a envejecer. El miedo a envejecer fomenta montones de industrias, que no me voy a poner a enumerar, ¿no? Pero tenemos también el miedo a engordar, el miedo a no tener unos dientes perfectos, el miedo a no tener una televisión de plasma, ¿no? Hay muchos miedos ahí todos los días latiendo en nuestros cuerpos y esos miedos están sobre todo producidos a través del lenguaje visual. Por lo tanto, esta es una de las razones por las cuales la educación artística es tan importante en la escuela, para hacernos reflexionar sobre estos miedos. Y lo que ocurre, mientras todo esto está funcionando, es que tenemos que ser conscientes de que en este momento histórico las tres instituciones que normalmente se han ocupado de la transmisión de conocimiento, como han sido la escuela, la familia y las religiones, ya están en un tercer y cuarto puesto, porque realmente quienes están educando a nuestros niños y a nuestras niñas es Disney. Es decir,
Disney como herramienta concreta, pero la cultura visual neoliberal como elemento central, ¿vale? A lo mejor ahora mismo os parece así como un poco friki que yo proponga esta película y en concreto esta imagen como una unidad didáctica, pero es que a mí me parece que es una súper unidad didáctica, sobre todo porque ¿cuántas veces ven nuestros niños y nuestras niñas una película Disney? Yo qué sé, ¿100? ¿200 veces? ¿Cuántas veces un niño va a una clase y esa clase se repite? ¿Una vez? ¿No? ¿Cómo podemos luchar contra la repetición de estas imágenes? Bien, y esta imagen que tenemos aquí ahora mismo, ¿qué nos está enseñando? Decid algo. Está hablándonos de un tema muy importante que es el amor romántico, desde luego para mí más importante que las matemáticas, ¿no? Pero en cambio no hay asignatura de amor romántico en la escuela. Pero cuando nos hablan del amor romántico, esta imagen, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál tiene que ser la posición de la mujer en el amor romántico? Que básicamente es que hay que estar muerta y esperando que alguien te venga a salvar, ¿no? Porque Blancanieves básicamente está ahí como casi entre la vida y la muerte. Y luego, ¿qué pasa también con las masculinidades? ¿Cómo es esta figura del príncipe? Pues alguien que viene a salvarte. Y si resulta que tú eres un chico pero no tienes ganas de salvar a nadie, ¿qué haces? ¿No? Porque también este tema de las masculinidades es muy complejo, ¿no? Entonces, esta foto, que a lo mejor nos parece banal, a mí me parece que es muy importante, porque representa en sí misma ese aprendizaje que está llegando a través de los medios de comunicación de masas y que tiene una potencia brutal a todos los niños y las niñas que tenéis vosotras en vuestro aula. Y la única manera que tenemos de contrarrestar los conocimientos que están vertiendo estas imágenes en los medios es a través de la educación. Por eso es tan importante la educación y por eso es tan importante el trabajo de las maestras de infantil y primaria, porque somos las únicas que podemos crear una alternativa ante este grupo de imágenes que ahora mismo están realmente configurando la realidad social en la que nos encontramos. Casi todas ellas, esas 4 imágenes, nos llevan a un punto común, que es el malestar neoliberal. Las depresiones, el aumento brutal de ansiolíticos que tenemos en nuestra sociedad, la ansiedad. Hay montones de cosas que vivimos en el día a día que no sabemos muy bien por qué las vivimos y tienen que ver con esto, ¿no? Tienen que ver con esta cadena de deseos que producen todas estas cosas que acabamos de ver, pero que además nunca podremos cumplir. Por lo tanto, el capitalismo nos sitúa en ese momento de entre medias en el que deseamos algo que nunca conseguiremos y eso, de nuevo, solamente lo podemos trabajar desde la educación y por eso es tan importante el papel de las profesoras. Si nos vamos del mundo en general y nos vamos a la educación, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos muchas cosas, pero si tuviese yo que seleccionar una, seleccionaría esta que tenemos aquí, ¿no? A mí lo más grave que me parece que está ocurriendo ahora mismo en la escuela es que la escuela o la universidad, que son los lugares que hemos creado para generar una pasión por el conocimiento, son los lugares que están matando la pasión por el conocimiento. Pensar cómo entra un niño de P3, una niña de P3 a la escuela y cómo acaba en el bachillerato. De desear aprender por encima de cualquier cosa, porque yo creo que es como el instinto más importante del ser humano, acaba, ¿no?, odiando aprender, odiando la escuela, odiando el conocimiento. Por lo tanto, esta es realmente como uno de los temas más importantes que tenemos que solucionar. Y esa muerte de la pasión por el conocimiento tiene, por supuesto, muchísimos motivos, pero hay uno fundamental, que es este, que es los procesos de educación bulímica, que estoy absolutamente segura de que todas las que estamos aquí hemos sufrido alguna vez en nuestra vida, ¿no? Este proceso bulímico de atiborrarte de datos el día antes del examen, vomitarlos en el examen. ¿Y qué ocurre en el momento que has terminado el examen? Que todos los datos se volatilizan, ¿no? No te acuerdas de nada y te vas a tu casa tan contento. ¿Esto realmente nos lleva al aprendizaje? No. ¿A qué nos lleva? Nos lleva a la certificación. Efectivamente te certificas, pasas de curso, sigues y te pasas no sé cuántos años escolarizado. ¿Pero dónde sucede realmente el aprendizaje? En Netflix. Y en ese Netflix y en ese Disney ya hemos visto los contenidos que hay.
Por lo tanto, es urgente y necesario recuperar ese poder de la escuela para contrarrestar el poder de Netflix. La educación, en montones de casos, tenemos que admitirlo, es una farsa. Los profesores hacemos como que enseñamos y los estudiantes hacen como que aprenden, pero el aprendizaje verdadero no sucede ahí. Sucede, no sé, en Call of Duty, que me parece que ya está obsoleto, ahora seguro que otro videojuego más importante, me parece que se llama el Fortnite, el último así como más interesante, ¿no? Y bueno, pues sucede en otros lugares, pero definitivamente en este aula no sucede el aprendizaje. Entonces, al final realmente lo que tenemos que darnos cuenta, y además sin juzgarlo, esto es como una realidad, es que nos encontramos como dos tipos de educación. Por un lado tenemos la educación pre-internet. Esta foto que tenéis aquí representaría esa educación pre-internet. ¿Qué os parece este aula? Seguro que muchas de vosotras tenéis una aula parecida. A lo mejor aquí no, ¿no? Pero en muchos lugares las aulas siguen siendo ahí. Este aula, para empezar, es un aula en el que hay muchísimos niños apilados, no se pueden mover. Realmente tiene un mobiliario muy bien diseñado, pero ¿para qué está diseñado este mobiliario de este aula? Para que no puedan comunicarse entre ellos. Fijaros que la competencia grupal y la comunicación en grupo va a ser una de las competencias básicas del siglo XXI y este aula lo impide. Este aula no tiene ni una sola tecnología. ¿Vale? El debate sobre las tecnologías es más complejo de lo que voy a decir ahora, pero no puede ser que fuera tengan cada niño de estos no sé cuántos dispositivos móviles y dentro del aula no haya ninguno, ¿no? Hay una fractura enorme entre lo que está ocurriendo fuera y dentro del aula. Y, no sé, podríamos seguir, ¿no?, hablando sobre esta foto, porque es un ejemplo de todo lo malo y lo que tenemos que cambiar del sistema educativo. Y de esta educación pre-internet deberíamos de ir a una educación post-internet. Estamos en una época post-internet. Vuelvo a decir, sin juzgarlo, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero realmente fijaros esta foto que seguro que la conocéis porque inundó las redes sociales y a mí me parece muy interesante problematizarla. Son unos estudiantes holandeses en el Rijksmuseum que se van a ver, ¿no?, el famoso cuadro de Rembrandt, pero en vez de estar mirando el cuadro, ¿qué están haciendo? Mirar su móvil. ¿Y esto qué os parece? ¿Bien o mal? Horrible, seguro. Por eso digo que hay que problematizarla. Cuando yo vi esta foto, y yo tengo hijas pequeñas que están viendo todo el día el móvil, también para mí es un trabajo ahí, pero cuando yo vi esta foto pensé lo mismo, ¿no? Como sacrilegio, que estos chicos están ahí pero no están viendo el cuadro, están con los teléfonos, no sé qué. Y como la foto tuvo tanta controversia, el profesor explicó lo que estaba pasando ahí. Y resulta que después de haber estado trabajando con el cuadro, lo que están haciendo los niños en este momento es trabajar el cuadro a través de unas aplicaciones y unos contenidos en Internet. Si resulta que esta generación, que ya sabéis que es la generación Z, que la generación Z se piensa que el correo electrónico es una cosa para abrirse la cuenta de Instagram, no van a usar jamás un correo electrónico, pensar que el correo electrónico ya es obsoleto, pues si la generación Z piensa esas cosas y resulta que hay una parte de su aprendizaje que funciona mejor con el teléfono móvil, pues les tendremos que dar el teléfono móvil. A mí lo que me gusta de esta foto es que combina dos cosas, ¿no? Mientras que la anterior solamente tiene una. Bueno, pues estamos en este momento, educación pre-internet, educación post-internet. Y la gran pregunta que me gustaría que os hicierais todas el próximo día 12 es ¿cómo la educación mantiene un paradigma de los años 70 cuando el mundo ha cambiado tan drásticamente? Esta es la gran pregunta que cualquier profesor se debería hacer, cualquier profesora, cualquier profesional de cualquier ámbito, pero creo que nosotras específicamente. Yo realmente lo que vengo a decir aquí es un poco mi visión sobre cómo hacer este cambio y sobre todo me parece que es muy importante que la educación se conecte con los problemas contemporáneos que la atraviesan. Este año, por ejemplo, en este país ha habido un debate enorme con el tema de los feminismos, ha habido muchísimas situaciones sociales, ¿no? Me imagino que todas y todos os acordáis de lo que ha ocurrido con la manada y todo eso ha sido una situación que al país le ha puesto en jaque.
Yo, que visito muchas escuelas, no he visto ni una sola escuela en que se haya abordado ese tema desde las aulas. Y me parecería que hubiera sido lo perfecto y lo fundamental. Esto es exactamente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer ese vínculo con el exterior. Por lo tanto, conectar la educación con la realidad del presente. Y estas dos frases, a mí, digamos que de alguna manera las redacto, iluminada por Marina Garcés, que estoy segura de que todas de aquí la conocéis, y si no la conocéis es una filósofa catalana fantástica que ha escrito un libro maravilloso que se llama Un mundo común. Y en ese libro, Marina, yo siempre he estado muy preocupada por los procesos contemporáneos y tampoco entendía muy bien hasta que me di cuenta de que yo estoy preocupada por contemporaneizar la educación porque yo quiero ser honesta con la realidad. Si resulta que la realidad es tan diferente, la realidad es tan bestia como lo que ha pasado con la manada, yo quiero ser una profesora que esté conectada con esa realidad, que ayude, como hemos visto en el discurso de Luis, al cambio social. Y si resulta que en esos momentos las leyes españolas están obsoletas con respecto a los temas de género, desde la escuela podemos contribuir a eso. No solamente contribuyen los jueces, sino que nosotras como profesoras podemos cambiar eso desde nuestra aula. Y esto, sobre todo, se organiza a través de una frase muy sencilla, pero que es una frase que también me gustaría que os hicierais el día 12. Y es, ¿para qué doy esta clase? No cómo la doy, ni por qué la doy, ni cuándo la doy, sino ¿para qué doy esta clase? Que es lo que me he preguntado yo esta mañana cuando venía hasta aquí. ¿Para qué voy a dar esta conferencia? La gran pregunta del ¿para qué? Nos lleva, por ejemplo, en términos genéricos, a solucionar el malestar neoliberal. En mi caso concreto, todas las cosas que estoy haciendo ahora, como persona individual, yo doy mis clases para destituir el proyecto patriarcal hegemónico. Y si hablamos de un ayuntamiento, resulta que un ayuntamiento se puede preguntar ¿para qué está trabajando? Y aquí tendríamos el maravilloso caso de Intersecciones, que a través del concepto de educación expandida y de currículum expandido, lo que quiere es unir, ¿no?, las instituciones culturales, las instituciones educativas, las AMPAs, la ciudadanía, para generar un proyecto de ciudad que lleve a cabo la transformación social y, sobre todo, algo que ha quedado muy presente en el discurso anterior, que es la asimetría social. Si vivimos en un mundo asimétrico, ¿cómo puede un ayuntamiento fomentar que eso se vuelva más simétrico? Entonces, a mí me parece realmente increíble que un ayuntamiento se pregunte un ¿para qué? Porque esta pregunta del ¿para qué? Realmente yo creo que la hemos olvidado en los momentos presentes. Este ¿para qué? Se configura con todas estas líneas que he rescatado del proyecto, que me han parecido maravillosas. Dentro de la web del ayuntamiento, cuando se habla de intersecciones, se habla de un proyecto en el que el PRAT se define como educación desde la cultura, pero también cultura desde la educación. La educación y la cultura para cambiar el mundo, que es como la frase que yo llevo repitiendo toda mi vida y de repente me la encuentro en un ayuntamiento, me ha parecido increíble. La idea de la diversidad y la igualdad, que tiene que ver evidentemente con temas de género y temas de raza. La idea de trabajar eso de forma transversal y en red. La idea de hacerlo desde el aprendizaje y la innovación. Y la idea de proyectar eso desde el futuro. Entonces, aprovechando que tenéis un ayuntamiento y vivís en un ayuntamiento, ¿no?, en una localidad que se pregunta su para qué, creo que sería muy interesante que este para qué se cruce con vuestros para qués individuales y que de alguna manera afecte vuestros para qués del aula. Y esto nos lleva a que realmente lo que nosotras queremos hacer es politizar la educación. La educación no es un elemento instrumental que si la gente apruebe. La educación realmente se utiliza para que la gente piense de una manera o piense de otra y nosotras podemos cambiar eso. Y para politizar la educación, lo que hay que hacer es poetizar la educación. Este es un poco mi aporte. Poetizar la educación consiste en utilizar el arte como una herramienta transversal de cambio. Fijaros que eso también entra dentro del proyecto del Prat, que me ha parecido increíble. Y cuando yo hablo de arte, no hablo del mundo del arte, ni de la élite del arte, ni de los museos. Realmente estoy hablando del pensamiento artístico.
El pensamiento artístico está presente en todas las artes. Ya, yo creo que deberíamos de abolir esta separación entre arquitectura, artes literarias, artes sonoras o visuales, sino hablar más de artes escénicas en general. El art thinking habla de abandonar las artes como contenido, introducirlas como metodología. Y por supuesto, y esto es muy importante, el art thinking no es para las profesoras de arte. El art thinking es utilizar el arte para profesoras de cualquier asignatura. Sobre todo porque art thinking no consiste en transformarse en un artista, sino que consiste en pensar como un artista. Y también porque el arte no es una cosa que se hace, sino que el arte es una forma de hacer. Estos son como los principios del art thinking, que como veis son también muy políticos, pues que es darle una vuelta, un giro al concepto tradicional de arte y llevarlo a otro lugar. Lo que vamos a ver ahora en la segunda parte de la conferencia es cómo utilizar el art thinking, que se podría utilizar de una forma global en el ayuntamiento y también se puede utilizar de una forma más micro en cada una de vuestras aulas. Para utilizar el art thinking vamos a hablar de 4 conceptos que lo representan y que de nuevo estaría muy bien que os inspirasen para ese día 12 que vais a empezar dentro de poco. Vamos a empezar con el 1 y para entender el primer concepto, cada uno de los 4 conceptos van con un detonante y el primer detonante que tenéis aquí es esta foto. Me imagino que conoceréis a este artista que se llama Chema Madoz y tiene esta obra que, como veis, es una nube que está metida en una jaula. ¿Vale? Lo que me gustaría es que 3 personas del público se atreviesen a levantar la mano, eso que le pedís a vuestros alumnos que hagan en clase, y que me dijesen cuál creéis que podría ser el título de esta fotografía. Uy, cómo nos cuesta convertirnos en estudiantes. A ver, ¿qué podría estar diciendo esta foto? ¿De qué podría estar hablando? Venga. Intentar atrapar lo que no se puede, o sea, como lo imposible, ¿no? Atrapar lo imposible. Muy bien. Otra más. Entonces, ¿estaríamos hablando de la libertad? Vale, la libertad es otro concepto que podría salir de esta foto. ¿Alguno más? Genial. O sea, que la nube está detrás y ¿qué está queriendo decir esta imagen? Que las cosas no son lo que parecen. Fantástico. Además, me encanta que haya como versiones de la misma cosa absolutamente dispares, ¿no? Porque este es el objetivo de hacer este juego. Seguro que si acabásemos preguntándonos a cada uno de vosotros, saldrían, yo qué sé, si estamos aquí 300 personas, 300 significados diferentes. ¿Y eso por qué es así? Porque el arte, en vez de trabajar con el pensamiento lógico, trabaja con el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es un tipo de pensamiento que a un problema ofrece múltiples soluciones, mientras que el pensamiento lógico ofrece normalmente una solución al tipo de problema. ¿El pensamiento lógico creéis que tiene mucho peso en la escuela? En la escuela, en la sociedad, en lo científico, es como el verdadero conocimiento, ¿no? Bueno, entre comillas, así que ya seguro que hay aquí algún profe de ciencias, ¿no? O sea, habría que complejizar eso, ¿no? Pero sí que es verdad que desde la Ilustración, ¿no? Pues tenemos aquí como el pensamiento lógico como en el centro de los procesos de creación de conocimiento. Entonces, una de las cosas clave que estamos comprobando si queremos generar una educación diferente, por supuesto que no es quitar el pensamiento lógico, pero además trabajar con el pensamiento divergente. Trabajar con este pensamiento que acaba de funcionar aquí cuando hemos visto esa jaula en la que diferentes personas han elaborado diferentes soluciones, ¿no? El pensamiento divergente está muy relacionado con el pensamiento crítico, que es una herramienta absolutamente fundamental para los siglos venideros. Tiene que ver con la creación de retóricas, ¿no? La ciencia siempre intenta como, no, esto es esto. Pero resulta que Netflix es pensamiento lógico. O sea, ¿cuánto conocimiento de ficción consumimos al día? Si os veis 3 horas de serie, estáis asimilando 3 horas de pensamiento de ficción. Y ese pensamiento de ficción os está afectando mucho más que el pensamiento lógico, ¿vale? Entonces, el pensamiento de retórica, la ficción y todo lo que tiene que ver con lo subjetivo
Es un tipo de conocimiento que tenemos que rescatar en la escuela. No puede estar solamente en las clases de arte y de música. Tenemos que meterlo en todas las clases como una herramienta transversal, porque es un tipo de conocimiento que tenemos que aprender a validar. ¿Cómo podremos hacer eso? Pues mirar, este es un ejemplo de un colectivo de arte educadoras que trabajan en Madrid, Núvol. Reciben un encargo de una escuela de secundaria para hacer un proyecto de arte y resulta que quieren hacer un proyecto basado en el pensamiento divergente. Entonces dicen, a ver, ¿dónde está el pensamiento divergente en un aula? Cogen un cuaderno casual de uno de los alumnos y se abre por la hoja de atrás. ¿Qué hay en la hoja de atrás de un cuaderno de un chico de secundaria? Entre comillas, lo que verdaderamente le interesa a ese chico de secundaria, ¿vale? Entonces, todo el proyecto que dura una semana se genera a través de esta idea, se llama la hoja de atrás, consiste en hacer un archivo de todas esas hojas de atrás, consiste en validar ese conocimiento que aparece en las hojas de atrás y validar ese conocimiento poco considerado, que es el conocimiento propio de los estudiantes. Por supuesto, el amor romántico, el sexo, el dinero, todo eso salió, que es lo que verdaderamente les interesa y de lo que debería ir la escuela, pero bueno. Y después de esto, a modo de visibilización, se hizo un gigantesco mural utilizando un procedimiento de arte público en la escuela, en la cual se visibilizó y se trabajó todos estos contenidos que normalmente están tapados e invisibilizados porque están en la hoja de atrás. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo, como docentes, podemos incorporar el pensamiento divergente en el aula y cómo lo podemos hacer a través del arte, que en este caso es el arte público. Vamos a ir al punto número 2. Y para el punto número 2 tenéis que sacar la zanahoria fantástica que tenéis en la bolsa. Fijaros cómo cambia la escena en cuanto hablamos de la zanahoria, una cosa tan tonta. ¿Qué os ha venido a la cabeza cuando os han dado la bolsa con la zanahoria? Mejor no lo decís en alto, ¿no? Bien. Yo sé que a Joan Carles y a Ramón, que no sé si está por aquí, al pobre le he traído loco con la zanahoria. Y Juan Carlos y Ramón me dijo, bueno, si quieres algún material para la charla y tal, le dije, sí, yo quiero un material, pero es un poco especial. Y entonces él me dijo, una cosa USB, un proyector de transparencia. Y dije, no, lo que quiero es una zanahoria. Y se quedó, ¿no? Y el tío me dice, no, es que tengo una expectativa, ¿con qué vas a hacer con la zanahoria? Entonces, yo siento deciros que no vamos a hacer nada con la zanahoria. O, bueno, no sé, os la podéis llevar el día 12 a clase y podéis hacer algo con ella, porque se pueden hacer muchas cosas con la zanahoria. Pero lo que vamos a hacer con la zanahoria es reflexionar sobre qué ha generado en vosotros la zanahoria. Desde luego, en el pobre Juan Carlos generó una cosa muy importante que en la escuela no hay, que es la expectativa. Cuando nosotros vamos a un sitio y no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿cómo vas? Pues 1000 veces más excitado, ¿no? Que si sabes qué es lo que va a ocurrir, etcétera, etcétera. Entonces, esta triste zanahoria, que os la podéis comer, o sea, si queréis hacer algo con ella ahora podéis hacerlo, activa un elemento muy importante que también he rescatado de la charla de Luis, que es la curiosidad. Sin curiosidad, a mí me parece que el mundo no avanza. Los profesores tenemos la obligación de comunicar la curiosidad a nuestros estudiantes. Y la curiosidad es el elemento clave para generar el segundo elemento, digamos, dentro del Art Thinking, que es cómo se genera el conocimiento a partir de esa curiosidad. Entonces, fijaros que en este escalado tenemos la curiosidad, después tenemos la atención, después tenemos la emoción y después tenemos el aprendizaje. Es decir, al aprendizaje no llegamos sin un input de curiosidad. Yo ahora mismo podría hacerlo, pero no lo voy a hacer, os podría dar una charla sobre qué es una zanahoria y seguramente que estaríais súper atentos porque el hecho de tener una zanahoria en la bolsa os ha generado toda esa inquietud y toda esa expectativa sobre para qué os había pedido yo que trajeseis una zanahoria, ¿vale? Y es que esta escalada nos lleva al elemento que a mí me parece más importante que las artes nos pueden dar en la educación, que es la incorporación del placer en el proceso de aprendizaje.
¿Por qué nos gusta Netflix? ¿Por qué nos gusta Los Simpson? ¿Por qué nos gusta ir de compras? Porque están procesos que están relacionados con el placer. ¿Por qué no nos gusta ir a clase? Porque el placer ha desaparecido de nuestras aulas. Por lo tanto, no hay elemento más político y elemento de gestor de cambio más importante en estos momentos que volver a convertir las aulas en un lugar para el placer. ¿Qué incluye el placer cuando estamos hablando de volver el placer en el aula? Incluye una cosa que le ha gustado mucho a Juan Carlos, que es la pedagogía sexy. Tenemos que volver nuestras clases lugares sexys, ¿no? Lugares donde nuestros estudiantes quieran ir. Tenemos que trabajar con el asombro. Tenemos que trabajar con lo inesperado, con la sorpresa, con el secreto y con lo extraordinario. Que eso es todo lo que está en esa simple zanahoria. Todos estos elementos están ahí. Y todos estos elementos se han quedado fuera del aula, están cuando vamos a un concierto, cuando vamos a una peli, cuando quedamos con los amigos, está todo esto, pero cuando vamos al aula ha desaparecido por completo. Entonces, es muy importante esta incorporación del placer, pero también hay una cosa muy importante y es que tenemos que ver qué tipo de placer, ¿no? Porque hay un placer ahí, ¿no? Muy frívolo, muy superficial, que no nos interesa. Nos interesa el placer de lo incómodo, el placer de estas cosas que nos hacen pensar. Y para explicar bien este concepto, os lo voy a explicar a través del arte también. Esta es una artista que se llama Joana Vasconcelos, es portuguesa. En el año 2013 fue invitada a la Bienal de Venecia y fue con esta pieza, que es una pieza maravillosa, como podéis ver, que se llama La novia. Y es una pieza que desde lejos, ¿qué os parece que es? Una lámpara. ¿Una lámpara de dónde? Pues como de un palacio, ¿no? Empieza todo este imaginario de la princesa que sale con la lámpara, y esta princesa que sale con la lámpara, ¿cómo es? Rubia. Rubia, tonta. Y hay una cosa muy importante, y es que esta princesa es virgen. ¿Vale? Esto es muy importante para lo que va a ocurrir aquí. Y encima se llama La novia, la pieza. ¿Vale? Pero resulta que todo este imaginario empieza en nuestra cabeza mientras vemos la pieza de lejos. ¿Vale? Imaginaros que estamos en la Bienal de Venecia y nos empezamos a acercar a la lámpara. Y nos acercamos y cuando estamos muy cerca nos damos cuenta de que ¡ah! La lámpara está hecha con tampones. ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? Extrañamiento. Este elemento tan fundamental del arte contemporáneo que ha desaparecido por completo del aula. ¿Vale? Cuando yo hago ese ejercicio de llevar a clase una sandía y de repente mis alumnos se pasan 5 minutos diciendo ¿para qué habrá traído esta tía una sandía a clase? Eso es extrañamiento. Y cuando haces que eso funcione, tienes a tus alumnos rendidos a tus pies para las siguientes 2 horas. Con cosas tan tontas como zanahorias, sandías y cosas así. ¿Vale? Que a Joana Vasconcelos haya puesto una lámpara de ese calibre con tampones, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué imaginario aparece ahora con los tampones? Aparece la regla, ¿no? Aparece la sangre, aparece todo lo que tiene que ver con la menstruación, que es súper tabú en nuestra sociedad, que seguimos en las escuelas sin hablar de la menstruación, ¿no? Sin hablar de cómo la menstruación se puede facilitar, por ejemplo, con las copas menstruales. No sé, hay un tema ahí fascinante. A mí me encanta el tema de la menstruación, pero no se toca, no se habla, nadie sabe nada de este tema, ¿no? Es como menstruación, menopausia, no pasa nada en el centro, ¿vale? Y eso no es así. Entonces, yo creo que Joana Vasconcelos aquí hace un juego muy interesante de esta idea de lo virgen, la novia, lo blanco, lo inmaculado, no sé qué tal, y de repente, zaca, ¿no? Nos sitúa ahí en el terreno de la menstruación. Entonces, mediante un mecanismo de placer, de extrañamiento, de curiosidad, ¿qué nos hace Joana Vasconcelos? Nos mete el dedo en el ojo ahí, pero a lo bestia. Nos está haciendo pensar. Y esta es la idea del placer de lo incómodo, que es de lo que habla el Art Thinking y lo que de alguna manera tenemos que trabajar en nuestro aula. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con gestos muy pequeños. Cuando estamos hablando de incorporar el arte contemporáneo en el aula, no hace falta, ¿no?, que cojamos, por supuesto, ni óleos ni cosas de esas, sino que hagamos estos pequeños gestos de extrañamiento, ¿no? Por ejemplo, si el día 12 vais a clase y lleváis una careta de estas, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se muere de la risa. Pues va a pasar que vuestra aula se va a revolucionar y va a ser fantástico.
¿no? Todos los alumnos van a empezar a pensar que va a ocurrir algo diferente ese curso y tendréis una predisposición muy buena a que eso ocurra, ¿no? Si de repente lleváis un espejo, ¿no? El extrañamiento se puede generar a través de cualquier objeto que aparentemente no tiene que estar en ese lugar. Yo muchas veces para estas charlas también pido cepillos de dientes. Y todo el mundo dice, ¿y el cepillo de dientes? Y lo de menos es para qué vas a usar el cepillo de dientes, ¿no? Sino coger algo que no está habitualmente en ese lugar y cambiarlo de sitio. También tiene que ver con cambiar en el espacio. ¿Se os ha ocurrido de repente darle la vuelta a vuestro aula y poner las cosas patas arriba? Esta foto que tenemos aquí es de una biblioteca maravillosa en Dinamarca, que de repente tiene estas olas que no sirven para nada, no sirven ni para sentarse, ni para poner un libro encima, pero hace que mogollón de gente quiera ir a esa biblioteca, porque están generando extrañamiento y placer. Y eso mismo he hecho yo muchos años con mis clases. En mis clases durante un año lo que hicimos fue, por duplas de 2 estudiantes, estos estudiantes llegaban media hora antes de los demás y tenían que cambiar la clase de espacio todos los días. Teníamos 30 sesiones, pensábamos que no iba a ser posible que cada una de esas sesiones se cambiase el espacio de manera diferente y lo conseguimos. Y simplemente ese acto de cambiar el espacio detonó una curiosidad y unas ganas de ir a clase que fue espectacular. Es decir, sí se puede. Esta es mi aula, seguramente que es igual de fea que las vuestras o peor, con las mismas sillas incómodas, y se pueden hacer muchas cosas si nos atrevemos a hacerlas. El 3 tiene que ver con los globos. Tenéis todos un globo en la bolsa, ¿verdad? ¿Os puedo pedir el favor de que lo hinchéis? Porque claro, no voy a dar una charla de Art Thinking sin hacer un poco de Art Thinking, ¿no? Muy bien, muy bien. No hace falta hincharlo mucho, pero hay que hincharlo, hay que hincharlo. Y hay que intentar que no se rompan los globos. Fijaros que ya estáis haciendo una acción colectiva entre todos. Esto ya es un logro, ¿eh? A ver, los globos. Cuando los tengáis, los atáis. Si queréis podéis hacer un poco la gracia esta de hacer el ruidito pero no mucho tiempo. ¿Ya lo tenéis? ¿Más o menos todo el mundo tiene un globo? ¿Quién falta? Los de atrás también, ¿eh? Bien, bien, vale. Fijaros lo que crea un objeto extraño en una conferencia. Bueno, pues ahora os voy a pedir un favor, pero para esto necesitamos un poco de solemnidad, porque vamos a hacer un performance. Nos vamos a convertir en artistas, todos los que estamos aquí, vamos a hacer un performance colectivo, ¿vale? Este performance consiste en que penséis algo de vuestro aula que queréis cambiar. ¿Lo habéis pensado? ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿Sí? Vale, pues yo ahora voy a decir unas instrucciones que tenéis que seguir a rajatabla, porque de esto va el performance, y vamos a trabajar con ese concepto que queréis transformar en vuestra aula, ¿vale? Entonces os voy a pedir, por favor, que os levantéis todas y todos. Las sillas que tenemos no son las mejores para hacer este performance, pero bueno. Y yo ahora voy a decir 1, 2 y 3 y os vais a sentar todos encima del globo, ¿vale? 1, 2 y 3, a la vez. Por ahí quedan. Muy bien. Un aplauso para todas. Bueno, ¿veis lo fácil que es hacer una mascleta? No es nada complicado. Es un elemento muy poderoso esto del sonido, pero lo más importante es que lo hemos hecho juntas. Porque
Fijaros lo que el arte genera en los contextos educativos, los detona a tope. Este ejemplo es para que entendamos el tercer punto del Art Thinking, que es cuando entendemos la educación como una producción cultural. ¿Qué diferencia hay entre dar una clase y crear una obra de arte? ¿Por qué crear una obra de arte parece como una cosa fascinante y está súper legitimada? Y en cambio dar una clase parece que es una cosa banal y que puede hacer cualquiera. Esta es una de las cosas también que tenemos que defender, porque además no hay trabajo más importante, más intelectual y más potente que el de las maestras de infantil de primaria. Y esto es una de las cosas que tenemos que recordar a la sociedad. Entonces, la educación como producción cultural, entendernos como artistas, los profesores como artistas, entender a los estudiantes también como artistas y entender los formatos pedagógicos como formatos artísticos es trabajar Art Thinking. Y si encima esto se lleva a la ciudad y entendemos a la ciudad como un formato pedagógico, entonces ya, pues no, es como el colmo de la perfección. Esta parte, este tercer punto del Art Thinking tiene que ver con algo que a mí me llama mucho la atención, y es que normalmente cuando estamos en un aula, ¿cuáles son los dos lenguajes que utilizamos como docentes? Utilizamos normalmente el lenguaje oral, ¿no? Hablamos, y luego de vez en cuando hay lenguaje textual, ¿no? Hay un PowerPoint, hay un libro, se toman apuntes. Creo que una de las grandes revoluciones del siglo XXI es incorporar la voz visual en las educadoras. Que las educadoras, las profesoras, empecemos a utilizar el lenguaje visual en nuestras clases, como hacen los artistas, y que muchas de nuestras clases se transformen en performance, gracias, se transformen en películas o se transformen en arte público, como acabamos de ver con la hoja de atrás, ¿no? Yo esto lo hago continuamente, hoy lo hemos podido hacer en pequeño porque somos muchos, pero hay una pieza de una artista brasileña que a mí me gusta mucho, que se llama Divisor. Esta artista se llama Ligia Pape. Es una pieza en la que consiste en ensamblar muchas sábanas, esas sábanas se horadan y mucha gente a la vez anda en común dentro de esa sábana. Se han hecho a veces divisores de 300 y 400 personas, ¿vale? ¿De qué pensáis que va esta pieza? ¿De qué está hablando esta pieza de Ligia Clark? De lo colectivo, sobre todo de lo difícil de lo colectivo, de la dificultad de andar juntos, ¿no? También podría hablar de los procesos de paz, porque específicamente ella dice que esta performance hay que hacerlo con una sábana blanca. No sé, podríamos encontrar también muchos contenidos a esta pieza. Bueno, pues esta pieza yo la utilizo muchísimo en mis clases, ¿no? Yo remixeo la obra de Ligia Clark, no la copio, que este es otro tema importante, pero ahora no nos da tiempo a abordarlo, sino que parto de ella para generar situaciones en las que la sábana sirve para aprender matemáticas, para aprender física, para aprender inglés, para aprender lengua. La última vez que lo he hecho había un profesor de ginecología y nos enseñó cómo era un parto a través de la sábana, ¿no? Es decir, que al final la sábana es un detonante artístico que genera ese pensamiento artístico a partir del cual todos estos elementos que estamos diciendo, el placer, la sorpresa, el pensamiento divergente, etcétera, etcétera, entran en el aula. Con objetos tan tontos como estos que estamos diciendo. Y cuando un grupo de profesores o de estudiantes generan este tipo de acciones y encima se mueven, lo hacen desde el cuerpo, se produce el verdadero aprendizaje. O sea, el arte es capaz de llevar el verdadero aprendizaje al aula y por eso es tan importante reivindicarlo, no como un contenido, sino como una metodología. El punto número 4. El punto número 4, que es al final, tiene que ver con la creación de procesos colectivos, de trabajar por proyectos y de hacer proyectos lentos y que tienen que ver con otros ritmos y otras formas de generar conocimiento en el aula. Para entender bien este último punto, vamos a ver un vídeo. Creo que está preparado. Es un vídeo de un colectivo que se llama Buque Bólido, que durante 2 meses trabaja en una escuela de primaria en Madrid y generan una videocreación musical que se llama Luces, Cámara, Canción. Luces, cámara, canción.
destacas cuando vas por la ciudad, que la gente es muy guarra de verdad, es muy guarra de verdad, es muy guarra de verdad. Bueno, pues aquí tenéis, ahora sí. Aquí tenéis un ejemplo que a mí me parece fantástico, además conectado encima con la ecología, con el concepto de ciudad, creado en una escuela a través del arte en el que se combina la tecnología, el arte tradicional, la música, lo visual. Es decir, este es un ejemplo con el que me gusta acabar porque es como todo lo que hemos visto desde el principio, ¿no? Todos los elementos de Art Thinking están introducidos en este vídeo. Y es un vídeo que sobre todo demuestra el poder del DIWO, ¿no? Durante muchos tiempos hemos hablado del do it yourself y yo creo que ahora estamos en el momento de do it with others, que es al fin y al cabo lo que es el proyecto, o sea, trabajar por proyectos, es hacerlo con otros. Tiene que ver mucho con esta idea del ABPA, aunque fijaros que he dicho ABPA porque es aprendizaje basado en proyectos de arte. Cuando se habla de trabajo aprendizaje en proyectos, muchas veces se olvida la A final. Creo que el arte es una metodología buenísima para trabajar cualquier tipo de proyecto. Evidentemente tienen que ser proyectos lentos, ¿no? El arte no se hace en media hora. La educación artística no son manualidades, ¿no? Es otra cosa. Y también estos proyectos generan comunidad y afectos, que es uno de los elementos más importantes que tenemos olvidado en la escuela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación emocional. Y llegamos al final, que ya me he pasado de hora, creo. Entonces, elementos clave. ¿Qué elementos me gustaría que se os quedasen así un poco en la cabeza, aparte de la zanahoria, porque dentro de 3 meses no os acordaréis de nada de lo que he dicho, pero de la zanahoria os acordaréis? ¿Qué elementos clave me gustaría que quedasen así como un poco anclados? Primero, esta idea de conectar la educación con los problemas contemporáneos que la atraviesan, ¿no? Generar nuestras programaciones, que siempre lo podemos hacer conectado con el afuera, con qué problemas relevantes están ocurriendo en el mundo o están ocurriendo en mi aula, pero con esa conexión. Y esta idea de que como profesores tenemos que ser honestos con la realidad social. Si la realidad social en estos momentos hay temas tan urgentes como la ecología, como los feminismos, como las fronteras, la inmigración, esos temas tienen que entrar en clase. Si esos temas crean conflictos, pues mejor, ¿no? Porque así es como se aprende, a través del conflicto. Creo que es súper urgente aceptar que tenemos que politizar la educación. Los profesores somos agentes políticos, los políticos no son políticos, además lo demuestran al día a día, ¿no? Los políticos somos nosotras y tenemos que politizar la educación, tenemos que politizar la cultura, la ciudad y la vida. Todas las acciones de vida que tomamos, todas las decisiones de vida que tomamos son acciones que transforman el mundo en el que vivimos. Y entonces, la gran pregunta del día 12 es ¿para qué? ¿Cuál es vuestro para qué como profesores? ¿Por qué os levantáis cada mañana y os vais al centro y pasáis 8 horas? ¿Para qué hacéis esas clases? ¿Cuál es el objetivo político de vuestro trabajo? Para terminar, siempre me gusta hacerlo también de una manera artística, utilizando una metáfora, ¿no? Porque, de nuevo, si estoy dando una charla sobre el Art Thinking, creo que es muy coherente terminarla así. Y entonces, me gusta mucho trabajar con la metáfora de la nevada, cuando cae una nevada. No sé si habéis visto alguna vez nevar, pero normalmente cuando empieza a nevar, primero caen como unos copos pequeños de nieve, ¿no? Y no sabemos muy bien si la nevada va a ir más allá. Después cada vez hay más copos y ya nos ponemos contentas, ¿no? Porque nos damos cuenta de que realmente la nevada va en serio. Y al final, ¿no? Una nevada lo que hace es transformar el paisaje. Pues esta metáfora es con la que me gustaría que os quedarais, ¿no? Con esa idea de que a lo mejor muchas de vosotras decís, bueno, todo esto que están diciendo aquí es que realmente yo no lo puedo hacer porque no va a cambiar nada, no es verdad, ¿no? Nos podemos entender todas nosotras o toda la ciudadanía del Prat como pequeños copos de nieve que solos, cada uno de nosotros, no lograríamos hacer nada, pero que todos juntos y a la vez lo que podemos hacer es cambiar el paisaje de la educación. Muchas gracias.